Sí, la Fiscalía Europea ha recibido un informe clave sobre los contratos públicos otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a Begoña Gómez. El documento, elaborado por la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado, denuncia fraude de ley y manipulación en las adjudicaciones. En una primera lectura rápida, lo que dice el informe es que en la parte de los contratos de Barrabés que investiga la Fiscalía Europea, la Intervención General del Estado ha detectado que se ha incumplido la ley de contratos del sector público, en concreto porque han pesado más los criterios subjetivos y también porque las ofertas las ha valorado la mesa de contratación en lugar de un comité de expertos o de un organismo técnico especializado. Y dice que los pliegos de los procedimientos son ilegales. Este informe el juez lo ha incorporado a la causa. La Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley en las adjudicaciones por parte de la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, al que recomendó por carta Begoña Gómez. En concreto, se refiere a irregularidades en dos contratos por valor de 8 millones de euros. El perito habla de arbitrariedad, opacidad y falta de transparencia y dice que se valoraron condiciones subjetivas que no estaban reflejados en el pliego del concurso público. Fuentes de Red.es, la empresa pública, asegura que Barrabés también obtuvo referencias positivas por parte de empresas como IBM, Microsoft o también Amazon, y que para su elección solo, dicen, se tuvieron en cuenta estas recomendaciones de estas empresas tecnológicas. A ver, es obvio que si hay irregularidades, que se actúe contra esa mesa de contratación. Red.es ha dicho que tiene los mismos criterios desde el 2011 y que se han decidido de la misma forma 1.600 expedientes. Bueno, a lo mejor hay que abrir 1.600 procedimientos para recuperar el dinero si está mal adjudicado, ¿no? A mí me sorprende, yo igual que no veo realmente ningún tema ético incluso en la asesora personal, porque eso es lo lógico. Yo creo que las cartas de recomendación no las tendría que haber escrito. Yo creo que eso es un... Vamos, que está mal, es la mujer del presidente, no tiene que escribir cartas de recomendación. Ahora bien, otra vez, en este país hemos llegado a un punto donde se introduce tanta niebla y tanta oscuridad sobre los hechos que uno ya no sabe qué pensar. La defensa de Red.es ha dicho que las cartas de contratación que se han tenido en cuenta han sido solo las de empresas tecnológicas. Eso descartaría la de Begoña Gómez. En el informe que se ha hecho para la Fiscalía Europea se da a entender que se han tenido en cuenta todas. Hombre, yo creo que esto, que son hechos, deberían aclararse claramente, de forma contundente, y quien esté suministrando información falsa, que rectifique y que quede claro, ¿no? Respecto a lo de Barrabés, el informe que hemos conocido hoy, yo no termino de entender cómo un informe de la Intervención General del Estado previo a las vacaciones de verano, que consideraba que todo era correcto y que no había habido ninguna irregularidad, hubo otro de la UCO que consideraba que no había habido ninguna irregularidad en estos contratos al empresario Barrabés. Red.es ha pasado 33 auditorías, algunas de ellas del Tribunal de Cuentas Europeos y de la Comisión Europea, y nunca se ha detectado ninguna anomalía en el sistema de contratación, y de acuerdo al firmante de este informe y ateniéndose al criterio que él hubiera empleado, la conclusión es que la adjudicación hubiera sido para Barrabés igualmente. Y si el criterio empleado para la contratación de Barrabés fue irregular, está instaurado desde el año 2011, con lo cual tendríamos que llegar a la conclusión que más de 1.600 contratos de Red.es han sido irregulares, cosa que no detectó ningún organismo, ni público, ni privado, ni nacional, ni internacional. Bueno, esto es muy difícil de explicar, pero es así. Había 3 informes previos que no vieron irregularidad. Ahora hay una unidad adscrita a la Fiscalía Europea dentro de la Intervención General del Estado que dice que sí hay irregularidades. Bueno, pues que nos lo vayan explicando, porque es difícil de entender. Novedades en la investigación contra Begoña Gómez. Un informe de la UCO, de la Guardia Civil, enviado al juez Peinado, revela que la asesora de la esposa del presidente del Gobierno gestionó, a través de su correo personal, asuntos de su cátedra en la Universidad Complutense. Vamos a la redacción de informativos. Esther Moreno, buenas noches, cuéntanos.
La UCO ha analizado 121 correos enviados por Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, a través de su correo personal al que fue ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. El informe policial revela que Álvarez se encargó durante 3 años de gestiones relacionadas con la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Por ejemplo, de gestionar patrocinios, buscar fondos o hablar con proveedores. El juez Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por malversación de caudales públicos, ha dado 2 días a la Guardia Civil para analizar más de un centenar de mails que han sido entregados por parte del ex vicerrector de la Universidad Complutense. En sus declaraciones ante el juez, tanto Cristina Álvarez como Begoña Gómez han reconocido que la primera ayudó a la segunda por su relación de amistad, pero que nunca utilizó el correo oficial de la Moncloa. A ver, yo creo que la principal novedad de lo que hemos sabido hoy es el número de correos y parte del contenido, ¿no? El número de correos son 121 en más de 3 años, ¿no? En 3 años y unos meses, algo menos de 1 a la semana. A ver, aquí hay un problema de origen, que es que no está definido la figura de la esposa del presidente, o bueno, de la presidenta no, pero no hemos tenido todavía en este país, ¿no? Entonces, bueno, podemos entrar en el debate de qué son actividades privadas o qué son públicas. Acompañar a la mujer de Mariano Rajoy, como hizo ahora un ilustre diputado, a hacer la compra y llevarle las bolsas, ¿es algo público o privado? ¿Estaba pagando en ese momento, recibía dinero de Moncloa? ¿Por qué no se investiga en este caso, o no se investigó aquel caso y este sí? Tener a 2 médicos, que a mí me parece bien, vaya por delante, atendiendo al padre de Mariano Rajoy cuando está en Moncloa y pagarlo con dinero público, ¿eso es malversación o no es malversación? Bueno, yo creo que estaría bien 2 cuestiones. Primero, que hubiese un estatuto claro respecto a los familiares del presidente, y luego que se aplicase una misma unidad o una misma vara de medir. En concreto, sobre la malversación, bueno, yo creo que falta explicar cuál es la cuantificación de esa malversación. En el último auto del juez Peinado no se hizo, asombrosamente, porque yo creo que debería constar, evidentemente. La Fiscalía sostiene que no hay detrimento, que no hubo perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público. Este es para mí el gran debate, porque al final estamos hablando, la malversación supone ese detrimento para el patrimonio público, eso todavía no está establecido. Bueno, yo quiero ver cuando se produzca cómo lo cuantifican, si lo llegan a cuantificar, ¿no? Sí, más allá de la cifra, de la novedad, también es que los correos se mandaron desde su cuenta privada, que no era la cuenta eso ya lo había declarado ella, ¿no? de la Moncloa. Sí. Pero sí que demuestran que hubo una intermediación de la asesora de la mujer del presidente en negocios privados. Como mínimo hay una confusión entre lo público y lo privado. Y yo creo que reprochable éticamente habrá que ver si es delictivo, y eso lo va a tener que determinar la Audiencia Provincial. Yo ya elevo el tiro sobre el juez Peinado, porque el juez Peinado tiene claro que aquí ha habido malversación y tráfico de influencias, aunque una cosa la haya desgajado de la otra. Estoy con Manuel en que es necesario que se regule la figura del consorte al presidente o la presidenta del Gobierno, porque si Begoña Gómez hubiera sido una profesora o no hubiera tenido una profesión, esto no hubiera pasado. El problema es que su profesión consistía, en este caso el tema de la cátedra, pero en buscar patrocinadores, buscar dinero privado para sus atribuciones, las que tenía la cátedra o otros proyectos que hacía cuando estaba en el Africa Center, etcétera. Y eso sí que puede llegar a chocar con un gobierno, con un presidente del Gobierno. Si esta persona tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar de trabajar porque su marido se convierte en presidente del Gobierno,
habrá que pagarle a esta persona porque deje su trabajo, porque si no, nadie se va a querer meter a presidente del gobierno, ni nadie va a querer estar casado con un presidente del gobierno si tienes que dejar toda tu vida porque esta persona llegue al poder. Y creo que esa reforma o ese impulso a la regulación de la figura del consorte tenía que haber partido del gobierno. El gobierno nos planteó un decálogo, una serie de medidas para la transparencia, pero esta no estaba entre ellas. Y creo que esto es el nudo gordiano de lo que estamos viendo aquí, y es que se ha confundido lo público y lo privado porque no está bien definido a qué se puede dedicar el consorte del presidente del gobierno. Ya veremos si es delictivo o no, si esto tiene los condicionantes o el cariz de una malversación como tal, pero está claro que desde una cuenta, en este caso privada, pero en representación de la mujer del presidente del gobierno, se han buscado patrocinadores y se ha buscado dinero privado. Es que el problema es que yo soy de los que cree que no todo lo que no está bien en esta vía tiene que estar en el Código Penal. Hay cosas que no son bonitas y no tienen por qué estar en el Código Penal. Este es el concepto, digamos, liberal de todo sistema democrático. Pero en tanto no esté regulada la función o el papel del consorte del presidente, interpretar que de forma muy diferente, según el comportamiento del signo político que sea, como hemos visto, pero no solo hay que remontarse a Mariano Rajoy, es que nos podemos remontar a la historia de la democracia, porque como es una figura sin regular que tiene unos cargos de asistencia, pues estoy convencido de que la imagen famosa del asistente de la mujer de Mariano Rajoy saliendo con bolsas de moda de una tienda se repetiría muchas veces. Pero esto es la segunda vez que se intenta, porque una cosa parecida, convertir esa especie de distancia poco clara entre colaborador, amigo, que te echa una mano en un delito, ya se intentó con una colaboradora del gabinete de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, por sujetarle al bebé. Entonces, claro, esto a mí me parece que es ir un poco demasiado lejos. La única forma de que haya malversación es que haya habido un dolo para las arcas públicas. Y ahí yo no le arriendo la ganancia a Peinado y a su pintoresca instrucción en encontrar un dolo para las arcas públicas en unos correos enviados desde la cuenta personal, que además me llama la atención porque no me hubiera sorprendido nada que no fuera desde su cuenta de correo personal, porque todos somos relativamente pulcros con estas cosas, ¿no? Con nuestros correos profesionales y personales. Yo, si queréis, podemos estar esta noche y todas las noches que queráis hablando de si desde el punto de vista ético o del cuidado responsable esos correos se pudieron enviar o no. Pero a mí nadie me va a convencer que enviar correos electrónicos a nombre de la persona a la que estás asistiendo con un sueldo público, aunque sea para hacer gestiones privadas, tiene una relevancia penal. A mí, sinceramente, creo que no me van a convencer de eso.